A estas alturas, el episodio ha corrido como la pólvora y ya casi nadie permanece ajeno a la controversia que enfrenta a Sara Pérez Santolaya con Vito Quiles. Lo que comenzó como un altercado en la vía pública ha terminado convertido en un huracán mediático, político y digital que ha dejado al descubierto, una vez más, el nivel de tensión que domina el debate público en España. Cada parte sostiene una versión diametralmente opuesta de los hechos y, en medio, una opinión pública fragmentada que interpreta las mismas imágenes desde prismas ideológicos irreconciliables. El punto de máxima exposición se produjo en el plató de En Boca de Todos, bajo la conducción de Nacho Abad. Allí, en directo, se escenificó un choque que ya venía gestándose en redes sociales. Antes incluso de ese enfrentamiento televisado, Vito Quiles había utilizado sus perfiles digitales para denunciar lo que, según él, constituye una acusación completamente fabricada. Habló de escándalo, de líneas rojas traspasadas y de una utilización impropia de la televisión pública para amplificar un relato que, en su opinión, no se sostiene ante las grabaciones disponibles. Las imágenes del momento se convirtieron rápidamente en el centro del debate. En los vídeos difundidos se escucha a Sara gritar que está siendo agredida mientras, de acuerdo con quienes defienden a Vito, no se aprecia contacto físico que respalde esa afirmación. Para este sector, el material audiovisual desmonta por sí mismo la denuncia. Subrayan además detalles como el uso del cabestrillo, que en distintas fotografías aparece colocado en brazos diferentes, algo que consideran un símbolo de la teatralización del episodio. Desde esta óptica, el problema no sería solo la acusación, sino la puesta en escena que la acompaña. En el extremo contrario, Sara sostuvo en el programa que lo ocurrido no puede reducirse a un intercambio tenso o a empujones fortuitos en medio de una multitud. Visiblemente afectada y con el brazo inmovilizado, relató que sufre dolores intensos en el hombro, el cuello y la espalda, así como hematomas y lesiones en los pies producto, según explicó, de pisotones y golpes recibidos durante el forcejeo. Añadió que no fue la única en requerir asistencia médica y que otra senadora también tuvo que acudir al hospital ese mismo día. En su intervención, fue más allá del incidente puntual y habló de un clima de hostigamiento persistente, describiendo lo que considera una campaña sistemática de intimidación. En paralelo, una comentarista difundió un mensaje especialmente contundente en el que acusaba a Sara de llevar meses construyendo un papel de víctima mientras descalifica a quienes la contradicen. Según esa versión crítica, la visita al hospital habría tenido como único objetivo obtener un parte de lesiones con el que formalizar una denuncia que califican de falsa. Menos mal que todo está grabado, insistía, sugiriendo que, sin el vídeo, Vito podría haber terminado detenido preventivamente. Ese argumento fue replicado miles de veces en redes, alimentando la narrativa de que el caso constituye un ejemplo de instrumentalización del sistema judicial. La controversia escaló aún más cuando diversas figuras políticas manifestaron su respaldo a Sara. Entre quienes expresaron solidaridad pública se encontraban Pilar Bernabé, Patxi López y Ione Belarra. Para los críticos, ese apoyo resultó precipitado y partidista. Para los defensores de la denunciante, era una respuesta necesaria ante un caso que interpretan como violencia política y acoso reiterado. En su intervención televisiva, Sara explicó que se dirigía a comisaría para formalizar la denuncia y recordó que ya había presentado anteriormente quejas por acoso, alegando que Vito la esperaba en el portal de su casa y a la salida de su trabajo. Afirmó haber solicitado una orden de alejamiento y contar con dispositivos de seguridad. Describió cómo, en el último mes, su rutina se ha visto alterada: cambios de horarios, cancelación de actos públicos, ansiedad nocturna y miedo constante. Según su relato, no se trata de un hecho aislado sino de una cadena de episodios que han modificado su vida cotidiana. El debate que se generó después en el plató fue mucho más que un simple intercambio de opiniones entre colaboradores. Se convirtió en una especie de microcosmos donde quedó expuesta, con crudeza, la fractura que atraviesa a la sociedad. Lo que en principio debía analizarse como un incidente concreto acabó transformándose en una discusión de fondo sobre los límites del acoso, el alcance de la libertad de expresión, la delgada línea entre fiscalización pública y persecución, y el papel de los medios en la amplificación de conflictos. El caso ya no pertenecía únicamente a sus protagonistas, se había convertido en un símbolo. En una primera línea argumental, algunos tertulianos defendieron que si una persona acredita que su rutina diaria ha sido alterada de manera sustancial por la conducta reiterada de otra, esperas en el domicilio, presencia constante en actos profesionales, aparición sistemática en eventos públicos, entonces no estamos ante una simple incomodidad,
sino ante una posible conducta tipificada como acoso. Recordaron que el derecho penal no exige necesariamente una agresión física para intervenir, sino que contempla la reiteración y el impacto psicológico como elementos determinantes. Desde esa óptica, la solicitud de una orden de alejamiento no sería una sobreactuación, sino un mecanismo cautelar destinado a preservar la tranquilidad mientras se esclarecen los hechos. Se profundizó en la idea de que el acoso no se mide únicamente en términos de golpes o lesiones visibles, sino en la modificación del modo de vida de quien lo sufre. Cancelar compromisos, cambiar trayectos habituales, requerir dispositivos de seguridad o experimentar ansiedad constante son factores que, en determinados contextos, pueden configurar un escenario jurídicamente relevante. Quienes defendían esta postura insistían en que trivializar ese tipo de alteraciones supone enviar un mensaje peligroso a cualquier persona que realmente esté atravesando una situación de hostigamiento sostenido. Sin embargo, frente a esa interpretación, surgió una corriente crítica que advirtió del riesgo de sobredimensionar conflictos políticos o mediáticos hasta convertirlos en causas penales. Algunos colaboradores señalaron que la exposición pública conlleva un grado inevitable de escrutinio, incluso de confrontación incómoda, y que no todo enfrentamiento puede elevarse automáticamente a la categoría de delito. Alertaron sobre la tendencia contemporánea a judicializar la discrepancia, un fenómeno que, según apuntaron, puede erosionar libertades fundamentales si no se maneja con prudencia. La discusión se volvió especialmente intensa cuando se planteó la cuestión de la intencionalidad. ¿Estamos ante una conducta planificada para intimidar o ante un ejercicio, más o menos vehemente, de crítica y presión política? Esa pregunta dividió la mesa. Algunos defendían que la reiteración de apariciones en espacios personales es, por definición, intimidatoria. Otros replicaban que en el ámbito de la confrontación política las fronteras son difusas y que el contexto debe analizarse con extremo cuidado antes de adoptar medidas restrictivas. En paralelo, el papel de las redes sociales emergió como un elemento determinante. Se habló del efecto multiplicador que transforma un incidente puntual en un fenómeno nacional en cuestión de minutos. Un fragmento de vídeo, repetido en bucle y acompañado de interpretaciones opuestas, puede consolidar percepciones antes de que exista una investigación formal. La velocidad sustituye a la reflexión y la emoción desplaza al análisis. En ese entorno, la narrativa más contundente suele imponerse a la más matizada. Se subrayó también que las plataformas digitales operan como cámaras de eco. Cada usuario recibe y comparte aquello que refuerza su visión previa, alimentando una polarización que ya existía antes del suceso. De este modo, el incidente no se analiza en términos neutrales, sino como confirmación de creencias anteriores. Para unos, es la prueba de una instrumentalización victimista, para otros, evidencia de un clima de violencia política creciente. El matiz queda atrapado entre dos extremos. Mientras tanto, quienes respaldan a Vito mantienen que las imágenes disponibles muestran un entorno desordenado en el que él mismo aparece empujado y golpeado en medio del tumulto. Insisten en que el caos de la escena impide atribuir de manera inequívoca lesiones concretas a una acción deliberada. Desde esta perspectiva, el relato de agresión directa carecería de la claridad necesaria para sostenerse con rotundidad. Además, recalcan que el señalamiento público, amplificado por medios y redes, puede generar un daño reputacional irreparable incluso si más adelante no se acredita delito alguno. En ese punto, la conversación derivó hacia la presunción de inocencia y su fragilidad en la era digital. Se planteó que el juicio social suele preceder al judicial y que, una vez instalada una narrativa en la opinión pública, resulta extremadamente difícil revertirla. La mancha mediática, argumentaron algunos, permanece incluso tras una eventual absolución. Otros, sin embargo, defendieron el derecho de quien se considera víctima a expresar públicamente su versión sin que ello implique una condena anticipada. El programa amplió el foco al mencionar las declaraciones del periodista Antonio Maestre en relación con ciudadanos españoles en Dubái que solicitaban apoyo estatal para regresar al país en un contexto internacional complejo. Sus palabras, críticas con quienes, según su interpretación, renunciaron a contribuir fiscalmente en España y luego apelan a la ayuda pública, se convirtieron en otro ejemplo del clima polarizado. Para algunos, se trataba de una reflexión sobre coherencia y responsabilidad colectiva. Para otros, de un discurso cargado de animadversión ideológica. La conexión entre ambos asuntos no era casual.
Servía para ilustrar un patrón, debates que rápidamente se transforman en trincheras ideológicas, donde cada frase es analizada bajo la lupa de la afiliación política y donde la empatía suele quedar relegada. El plató dejó de ser un espacio de análisis para convertirse en un escenario simbólico de confrontación cultural. En última instancia, el episodio trascendió a Sara y Vito. Se convirtió en un espejo donde se reflejan las tensiones acumuladas, desconfianza hacia los medios, sospecha hacia las instituciones, indignación permanente en redes y una tendencia creciente a interpretar cualquier conflicto como una batalla moral absoluta. Cada declaración añadía combustible, cada vídeo compartido reforzaba convicciones previas, cada intervención política consolidaba alineamientos. La sensación final fue la de una sociedad atrapada en un estado de confrontación continua. Un país donde los hechos, lejos de actuar como terreno común, se fragmentan en relatos incompatibles. Donde la prudencia compite en desventaja frente a la viralidad. Y donde la frontera entre información, activismo y espectáculo se difumina hasta el punto de que resulta difícil distinguir qué parte del debate responde a la búsqueda de verdad y cuál obedece a la lógica del enfrentamiento permanente.